Comenzaremos con esta parte de la biofarmacéutica, las definiciones y también la clasificación de las formas farmacéuticas y las vías de administración para cada una de ellas. Pero, ¿qué son las formas farmacéuticas? Bueno, son disposiciones individualizadas a las que se adaptan las sustancias medicinales o los principios activos y también los excipientes para constituir un medicamento. Estos son el producto resultante de un proceso tecnológico que confiere al medicamento características compatibles con el sistema con el cual entra en contacto al ser administrado, ya sea por la vía oral, entonces tiene que ser bastante compatible con todo el sistema digestivo. Si es vía rectal, también tiene que ser compatible con toda la mucosa rectal. Si es intramuscular, pues con el músculo. No va a ser compatible entonces con el área subcutánea ni la intradérmica. Por eso es que si se aplican de una forma incorrecta, pueden producir daños al tejido. En ese sentido, la vía de administración depende de la forma farmacéutica en la que fue diseñada. Por eso hay que respetar tanto la forma farmacéutica y la vía de administración que dicta ahí el prospecto por la cual va a entrar el medicamento. La importancia de la forma farmacéutica reside en que determina la eficacia del medicamento, ya sea controlando la velocidad y el tiempo de liberación del principio activo, o evitando daños a los tejidos en contacto, también para solubilizar sustancias y mejorar sabores y aspectos. Esto último es muy importante principalmente para los infantes, porque no se van a meter cualquier cosa. Entonces, la forma farmacéutica, por eso también es importante respetarla, porque ellos controlan, están diseñados en un envase, por decirlo así, para que puedan controlar la velocidad de entrega del principio activo y para preservarlo también de todas las enzimas, por ejemplo, que podrían estar en contacto con él. Desde su punto de vista físico, de su estado en que pueden estar, podemos encontrar formas farmacéuticas sólidas como las tabletas, los comprimidos, las capletas. También podemos encontrar las semisólidas como las cremas, las emulsiones tópicas, los ungüentos, las pomadas. Tenemos las líquidas, que ahí hablaríamos de los jarabes, de las gotas, de los elixir, y en forma de gas, las que son en aerosol o son de estos esparcidores respiratorios inhalados. ¿Qué es una vía de administración? Pues una vía es una ruta por donde va a entrar el medicamento al organismo con finalidades terapéuticas específicas y está condicionada por la forma farmacéutica. Dependiendo de cómo fue diseñado el medicamento, así va a ser específica su vía de administración. Pueden ser enterales, y con esto nos referimos a que es una vía digestiva, se va a tener que deglutir o se va a poder también colocar a nivel rectal, pero su implicación es con un efecto sistémico. Tenemos las parenterales, que ya no van a cruzar esa vía digestiva, no se van a tener que deglutir, pero también van a tener un efecto sistémico, en su mayoría. Algunos van a tener efecto local, pero la mayoría van a tener efecto sistémico. La respiratoria, que es a través de inhalaciones o también aspiraciones, y la vía tópica, que no tiene un efecto sistémico, en su gran mayoría su efecto es local y por tanto su administración es local. Este es un cuadro resumen con todas las formas farmacéuticas y las vías que vamos a poder encontrar en este módulo, comenzando por la vía enteral o la digestiva, que
se han propuesto la mayoría de los medicamentos para la vía oral, para la vía sublingual y la rectal. Todas estas tienen un impacto a nivel sistémico. La vía parenteral la podemos dividir en varias, pero las principales son el intravenoso, la intraarterial, que estas son una vía directa, porque va directa a la circulación. Por lo tanto, estas dos vías no van a sufrir muchos de los procesos de liberación del fármaco que miramos más adelante. Luego tenemos la intradérmica, la subcutánea y la intramuscular, que son las otras más conocidas. Estas no van directa a la sangre, sino que se administran a través de un tejido, y de esos tejidos se dispersan, entran en circulación sanguínea y luego buscan la célula diana para hacer un efecto. Luego tenemos la intraarticular, la intraperitoneal, la intratecal, la intravaginal, que tienen un efecto local, más local que sistémico. Podrían reabsorberse y una poca cantidad llegar a la circulación sanguínea, pero en su mayoría tienen un efecto local. La intraneural ya es más invasiva, y también tenemos la intracardíaca, que puede ser a nivel del músculo. Si es a nivel de vaso sanguíneo, pues entonces se considera intravenosa. Luego tenemos la otra vía de administración respiratoria. Aquí vamos a ver la inhalatoria y la aspiratoria y la intraalveolar. Intraalveolar es más específica, más diseñada para personal más que competente, como un neumólogo, intervencionista, así que esa no la vamos a dejar. Tenemos la vía tópica, que es para uso local, también con efecto local. Tenemos a nivel de membranas mucosas la vía oftálmica, nasal, ótica, bucal, vaginal, uretral, vesical, rectal, colónica. No vamos a verlas todas, solamente las que más se usan a nivel de medicina general. Y la otra es sobre piel y faneras, o sea, piel, uñas y cabellos. En estas también tenemos la dérmica específicamente y la transdérmica a través de parches. Bien, entonces comenzaremos con la vía enteral. ¿Cuáles son? La oral, la sublingual y la rectal. Este es un cuadro que nos divide, nos separa las formas farmacéuticas para la vía oral en sólidas y líquidas. Como su nombre lo dice, unas están en un estado seco y generalmente son más estables, se preservan con más facilidad y también son fáciles de elaborar en su mayoría. Tenemos aquí las tabletas, las capletas, las cápsulas, los comprimidos, perlas, las cápsulas de gelatina blanda, los gránulos, los polvos, y en las líquidas, soluciones, jarabes, emulsiones, gotas, elixir y suspensiones. Lo importante es que ustedes puedan diferenciar entre las sólidas y líquidas más allá de su estado físico en sí, sino cuál es la razón de la forma del diseño que se ha empleado para ellas. No es lo mismo ingerir una cápsula dura que una cápsula blanda, lo vamos a ver más adelante, una cápsula con gránulos o MUPS que una cápsula con líquido interior, y no es lo mismo, aunque tenga líquido, ingerir un jarabe que un elixir o que una emulsión. Entonces las diferencias entre las sólidas, entre ellas mismas, y las diferencias entre las líquidas es lo importante que ustedes puedan entender, y luego saber cuál es el impacto que tiene sobre el sistema de liberación del fármaco, porque no todas van a pasar por todas las etapas de liberación.
Estas formas sólidas son por lo general las más estables porque no presentan agua. Al no tener agua, no corren riesgo de que la humedad las pueda contaminar con bacterias o con hongos. Si ustedes se han fijado, la mayoría de los frascos traen también o un algodón o unas barritas de silicona, que son como unos granulitos, y eso es para absorber la misma humedad que podría presentar cierta mínima cantidad de agua, pero han sido diseñadas precisamente para que se conserven por largos periodos de tiempo, que puedan resistir muchas veces aún el calor, siempre y cuando se conserven en un área seca. Si se fijan, la mayoría de los frascos dice consérvese en un área a tanta temperatura, en un ambiente seco y fresco, principalmente por esa razón. Estas formas sólidas en su gran mayoría contienen filtros, desintegrantes, otros excipientes que ayudan a conservar al principio activo, lo protegen. Han sido o comprimidos o macerados para sus futuras formas encapsuladas o en tabletas o en comprimidos a través de una máquina compresora, o para ser efervescentes y luego tener que disolverse en agua, o en las cápsulas. Estas formas también evitan posibles problemas de incompatibilidad entre principios activos. Es más fácil contener más ingredientes de principios activos o más fármacos dentro de una cápsula que para un jarabe, a pesar de que algunos hoy en día tienen hasta 4 ingredientes, principalmente los que se utilizan con fines respiratorios. Pero es más fácil la estabilidad, procurar la estabilidad entre esos principios activos para que sean compatibles. Y también enmascaran sabores desagradables y se pueden regular la liberación de sus principios activos. Vamos a ver más adelante cómo hay sistemas inteligentes en que pueden dejar escapar una parte del principio activo de forma rápida, otra de forma prolongada y otra de forma tardía. Aquí mostramos algunos ejemplos de estas formas sólidas, ya vamos a verlos uno por uno. Si se fijan, hay varios puede ser el mismo color, pero en diferente forma, muchas veces para que sea un poco más atractivo, para que sea más representativo, como el comprimido en forma de corazón, más representativo para el área cardíaca, por ejemplo. Hay cápsulas con gránulos, sin gránulos, con polvos, perlas con líquido interior, las mismas grajeas que son la azulita que parece una M&M's, y también tenemos las que tienen gel en el interior, aquellas que son como los MUPS, también comprimidos con MUPS, que son granulitos internos que son liberados en forma pulsátil, y también las cápsulas normales que contienen polvos secos. De las formas de la vía oral sólidas conocemos las cápsulas, creo que son las que más hemos escuchado. Tenemos las cápsulas duras y las cápsulas blandas. Las cápsulas duras son de relleno sólido o semisólido, formado por dos valvas que encajan una dentro de la otra. Estas podrían contener o gránulos o polvos. Cuando son con gránulas, nunca se van a deshacer por completo mientras tengan el principio activo adentro, sino que el líquido va a ir ingresando por los polos, y una vez que han terminado con todo ese proceso de liberación dentro de la cápsula, por pequeños filtros va a ir saliendo ya en forma líquida. Las otras que contienen polvos, estas generalmente sí terminan deshaciéndose por completo, y ya con un principio activo con líquido filtrado va a empezar a diluirse y a ser absorbido y luego entrar a circulación. Estas presentan alta biodisponibilidad, o sea que la mayor parte del principio activo en forma inalterada alcanza la biofase, o sea, alcanza la célula diana para ir a hacer efecto farmacológico.
entra en circulación la mayor parte, el mayor porcentaje del principio activo. Y también ofrecen mayor estabilidad para los principios activos, se conservan con mucho más fuerza. También son más fáciles de elaborar, principalmente las que contienen los polvos, pero los que contienen gránulos o los MUPS o sistemas de liberación pulsátil, que vamos a ver más adelante, que son sistemas inteligentes, sí tienen un tipo de tecnología que resulta ser más cara y más difícil en la elaboración. Las cápsulas blandas son de relleno sólido, son a veces las que contienen soluciones oleosas de vitaminas liposolubles, también hormonas, que también son de origen liposoluble, o soluciones viscosas de jarabes concentrados, formados por una sola pieza. Las que son más transparentonas generalmente son las que contienen esas soluciones viscosas tipo jarabe o concentrados como elixires. Y las que son más aperladas con un relleno un poco más endurecido son las que contienen los aceites o sustancias liposolubles. El omega 3, la mayoría de la vitamina K o la vitamina D, la vitamina E, todas esas son cápsulas blandas y se les tiende a llamar perlas cuando son redonditas. Estas entregan el principio activo de una forma bastante rápida porque son elaboradas como de gelatina, son como liquid gels. Entonces estas se deshacen con mucha facilidad en el estómago y vierten el principio activo de forma tan rápida que el efecto se podría lograr en los siguientes 45 minutos a 60 minutos. Luego tenemos, después de las cápsulas, los comprimidos. Los comprimidos se forman, como su nombre lo dice, por la compresión sucesiva de los excipientes mezclados con los principios activos. Pueden ser recubiertos y no recubiertos. Vamos a comenzar por los no recubiertos. Aquí tenemos los propiamente dichos y los bucodispersables. Los no recubiertos son estos comprimidos pequeñitos, que a veces se les puede ver hasta los granulitos. Eso se deshace muy fácilmente. Creo que no han llegado ni al esfínter esofágico inferior cuando ya están deshaciéndose. Son fabricados en una sola capa, resultante de una única compresión fuerte, como si se agarrara una pasta que contiene el principio activo y los excipientes y se aplastara de una sola vez. Así que no está ni recubierta y es una sola capa prácticamente. Están comprimidos en una sola. Luego tenemos los comprimidos bucodispersables. Estos son también sin recubrimiento protector y pueden dispersarse en una escasa cantidad de líquido, o sea, con la misma saliva se podrían tragar porque se deshacen con facilidad, pero no son como los sublinguales. Los sublinguales son liofilizados, son diferentes. Estos podrían de hecho administrarse a niños mayores de 2 años, solo se diluye con una cucharada de agua. Estos son los únicos que sí no necesitan deglutirse nada más, solamente con la administración de una cucharadita de agua podría administrarse. Contienen edulcorantes para facilitar principalmente a los niños su administración. Es bastante factible en aquellos pacientes que por ejemplo tienen que andar en la calle, muchas veces no andan agua y simple y sencillamente los tragan. A diferencia de las cápsulas que muchas veces se tienen que administrar con 12 a 16 onzas de agua. Por otro lado, también tenemos siempre con los comprimidos aquellos que son recubiertos y se les llama grajeas. ¿Por qué se les llama grajeas? Porque generalmente contienen azúcar. Están elaborados con esa capa envolvente de azúcar o polímeros.
y se degradan justo al llegar al estómago con el fin de proteger el núcleo que contiene el principio activo de la humedad, del aire, así como para enmascarar sabores y olores desagradables. Estas generalmente parecen como M&M's. Casi no se han usado en los últimos años. Son muy pocos los fármacos que han salido en forma de grajeas, porque con la invención de las cápsulas o los comprimidos, pues la verdad han desaparecido su auge. Y tenemos los comprimidos con cubierta gastroresistente. Estos tienen el objetivo de preservar el principio activo, de protegerlo de los ácidos gástricos, y también evitan el daño a la mucosa. Esa cubierta gastroentérica o gastroresistente también son de polímeros de celulosa, y finalmente lo que busca es eso, proteger al fármaco y proteger nuestra mucosa gástrica. Algunos de los analgésicos, como el ketoprofeno, que es bastante ácido, bastante gastrolesivo, pero es bastante efectivo, tienden a tener cubierta entérica. Algunos diclofenacos también, que son por excelencia los mejores antiinflamatorios no esteroideos, también son bastante ácidos, bastante gastrolesivos, tienden a tener esta cubierta gastroentérica. Tenemos siempre con las formas sólidas, con los comprimidos, aquellos de capas múltiples. Estos, como lo pueden ver ustedes, tienen como dos colores. Esos colores no son por apariencia, quiere decir que contienen dos principios activos. Estos están formados por múltiples compresiones con los que se obtienen varios núcleos superpuestos. Si miran, ustedes son como formita de sándwich. Estos se utilizan para proveer dos o más fármacos compatibles entre sí, o para que uno de ellos tenga una acción más prolongada que el otro. Tenemos, por ejemplo, algunos antiinflamatorios, como algunos diclofenacos, que contienen un diclofenaco sódico, que tiene una acción más prolongada, pero también un diclofenaco potásico, que entra en contacto con la mucosa mucho más rápido y tiene un efecto más rápido. Entonces el paciente se ve beneficiado de un control más prolongado de su dolor o de la inflamación. Uno que tenga una acción más rápida y le quite más rápido esa sensación del dolor, y otro que le prolongue esa sensación de analgesia. Tenemos los comprimidos también efervescentes. Estos son bastante conocidos. Se obtienen por la compresión de un gránulo de sales efervescentes ácidas y básicas, de generalmente ácido cítrico y bicarbonato de sodio, que reaccionan rápidamente en agua. Estas deben disolverse completamente antes de ser deglutidas. No quiere decir que la efervescencia la va a hacer en el estómago. La efervescencia debe de ser afuera. Al colocarla en agua o en algún jugo, muchas veces eso va a depender de la posibilidad de hacerlo. Solo tiene que decir muy bien el prospecto si se puede o no mezclar con líquidos, pero tiene que prepararse afuera y luego deglutirse. Tenemos también otros sistemas más especializados. Son sistemas de liberación pulsátil. Quiere decir que tienen varios recubrimientos y entregas del fármaco en distintas zonas y en distintos tiempos. Se parece mucho al modelo multicapas. Estos están diseñados sobre la necesidad de alcanzar la liberación del fármaco o del principio activo luego de transcurrido cierto tiempo después de haber sido administrado, tras el cual se deberá producir la liberación del fármaco. Tienen la capacidad de modular o de controlar en forma temporal o espacial, dependiendo del organismo o del órgano que quieren afectar, para la liberación del principio activo. Aquí está un modelo más explicativo.
tenemos ahí 3 colores distribuidos. El primero obedece a una parte del principio activo de liberación inmediata. Esta, al tener contacto con el jugo gástrico, va a ser liberado. Esa capa del polo de la cápsula va a desintegrarse y va a empezar a salir, con lo que el paciente se va a beneficiar de un rápido efecto. Luego, las 2 capas que están en dorado contienen 2/3 partes del principio activo de liberación retardada, porque debe de liberarse hasta que esté en duodeno, por lo que debe preservarse de los jugos gástricos para que no lo desnaturalicen. Así, en esa forma preservada, llega de una manera más intacta al duodeno y de ahí se libera el principio activo. Y luego tenemos una liberación sostenida. Aquí se inicia la disolución liberando el principio activo de una forma tardía, con un efecto más prolongado. Si ustedes ven, entonces tenemos el mismo principio activo, pero con una liberación pulsátil en tiempos, controlando la velocidad de entrega del fármaco. Es muy probable que las primeras 2 disposiciones tengan una parte más liposoluble que difunda más rápido y la otra que sea un poco mayonizada y que se prolongue su efecto. Así, aquellos pacientes que necesitan tener una dosificación nocturna se podrían ver beneficiados, o pacientes de hecho que puedan que no tengan acceso a que alguien les esté suministrando el medicamento y que se autocuiden, pueden con una sola dosis verse beneficiados durante 24 horas de este tipo de fármaco. Entonces, esta tecnología es parte de la biofarmacéutica, de la biotecnología, y resulta un poco costosa. Por lo tanto, este tipo de fármacos también se va a encontrar de una forma más cara para el acceso de los pacientes. Todo lo que cuesta a nivel laboratorial termina compensándolo la compra del mismo medicamento. Otra de las formas sólidas que tenemos, ya bastante conocidas, pero últimamente las menos elaboradas, son las píldoras. Estas, desde el advenimiento de los comprimidos y las cápsulas, también se han dejado de fabricar porque prácticamente tienen una preparación artesanal donde se mezclan los ingredientes activos con los excipientes, como jarabes de glucosa, de hecho, con un mortero, se van aplastando y resultan en una pastita a la que luego se le da una forma cilíndrica delgadita, o tienen esta forma de esferita, y luego se cubren con un barniz azucarado para hacerlos más agradables a la digestión. Estas, como les digo, se han dejado de elaborar, prácticamente se han dejado solo para algunos anticonceptivos orales, y el término píldora en sí es usado de manera generalizada para referirse a una gran variedad de medicamentos. Son mal llamadas tabletas, porque las tabletas son un poco más achatadas. También, por otro lado, tenemos los gránulos. Estos pueden venir en sobres. Estos son mini gránulos, de hecho, porque no son los gránulos MUX o las esferitas que generalmente tendemos a pensar que son. Y la mayoría de estos fármacos tienen 2 partes en sí del fármaco, del principio activo. Una parte que se libera de forma rápida y otra que es más hidrosoluble, más ionizada, que prolonga el efecto. Así podemos encontrar algunos antibióticos para vías urinarias que entregan el medicamento en una parte en las primeras 24 horas, pero su efecto puede durar hasta 5 días. También tenemos los polvos. Los polvos son bastante inestables, se utilizan más que todo con fines de tratamientos para mejorar la flora intestinal, como esta multiflora que contiene lactobacilos.
son bastante compatibles con los alimentos. De hecho, a los niños se les puede preparar junto con la papilla para que puedan ser digeribles. Generalmente no tienen sabor, entonces son bastante tolerados por el paciente. Continuaremos con las formas líquidas de la vía oral. Estas son conocidas como disoluciones, emulsiones, suspensiones que contienen uno o más principios activos en un vehículo adecuado. ¿Cuál es ese vehículo? El agua, el aceite, el vinagre y hasta el alcohol, que ayudan a preservar el principio activo y también a transportarlo y a favorecer su liberación. Son bastante preferidas por la comunidad pediátrica porque es bastante fácil administrarlas, principalmente en los niños que son un poco más quisquillosos o renuentes ante esos sabores desagradables. También en pacientes con problemas de deglución, ya sea porque tienen una parálisis cerebral infantil o porque están en unidad de cuidados intensivos. Entonces, a través de una sonda parenteral también se les puede administrar. Sale mucho mejor que estar triturando un comprimido, una tableta que va a destruir el principio activo. Es mejor buscar una alternativa líquida. La ventaja de estas formas es que tienen mayor biodisponibilidad que las sólidas. Cuando nos referimos a eso es que la entrega del fármaco libre para poder ser absorbido es mucho mayor, porque no tiene que atravesar tantas etapas como las formas sólidas para poder liberar el principio activo. Ya está en una forma disponible para ser absorbida y tener un rápido efecto. Pero las grandes desventajas es que tienen mayor riesgo de contaminación, porque muchas de ellas hay que prepararlas previamente, tienen que tener mayor seguridad en esa preparación, como en el caso de las suspensiones. Presentan mayor inestabilidad química, física y microbiológica. Decíamos con las formas sólidas que eran bastante estables porque eran secas. Al no contener agua, no había humedad para propiciar el crecimiento de hongos y bacterias. En este caso, las líquidas es la gran desventaja que tienen. Por ser líquidas, esos medios acuosos favorecen el crecimiento bacteriano. De hecho, muchas formas de jarabes son bastante saturadas y pueden propiciar el crecimiento de algunas bacterias, pero inhiben el crecimiento de otras precisamente por esa gran saturación. Pero muchas de ellas tienen que ir en envases ámbar de color, porque el sol o el calor los desnaturaliza. Entonces no ofrecen esa seguridad de conservación. Y por eso hay que tener mayor cuidado en el envasado y también en la preservación del mismo luego de haber sido abierto. De las formas líquidas comenzaremos por aquellas que son homogéneas. Aquí encontramos las soluciones y los jarabes. Cada una de estas está prácticamente basada en su grado de saturación. Las soluciones prácticamente en la saturación de sal que pueden tener. Puede pasar de una solución diluida a una solución sobresaturada. Es una mezcla de dos o más sustancias en la que el solvente es líquido y el soluto es sólido, o también líquido, pero en este caso sería una dilución. Luego, una solución concentrada sería captada para añadir más agua y encontrar una disolución diluida, ya no una solución saturada. En el esquema de arriba miramos que entre más soluto se le agregue, más concentrada hasta el grado de sobresaturación llegará esa solución. Pero si agarramos la segunda, que es una solución concentrada, y la diluimos más, obtendremos la disolución diluida. Y es lo que encontramos ya en el comercio dispuesto para la adquisición del paciente. Por ejemplo, los sueros de reconstitución que ya vienen en forma líquida. Son muy transparentes, son homogéneos. Luego tenemos los jarabes.
Los jarabes también son una preparación saturada, pero de sacarosa o de glucosa o de fructosa, dependiendo de qué ingrediente se tome para vehículo. Puede ir en una concentración desde el 45 al 85%, o levemente saturada o sobresaturada. Tiene que tener características organolépticas, o sea, deben de ser límpidos, transparentes, no deben de ser turbios, no deben de presentar gránulos para filtrarse. Todos esos procesos son bastante complejos, se llevan a cabo a través de ebullición. La sacarosa principalmente le confiere una acción conservante, edulcorante y viscosante a los jarabes. Esa concentración también le confiere una mayor presión osmótica que impide el desarrollo de hongos y bacterias. Las soluciones sustraen de los organismos por ósmosis el agua que estos necesitan para su desarrollo. Así podemos ver que si está en esa alta concentración, por ejemplo el 85%, la capacidad o la probabilidad de que se contaminen por hongos o bacterias es bastante baja. También, para que no se cristalice, porque son a base de azúcar, se les agrega sorbitol o glicerol. Eso inhibe y le da mayor viscosidad a la sustancia, también atenúa el sabor sobresaturado que puede tener al ser dulce. Los jarabes son formas fuertemente edulcoradas que facilitan la administración oral de muchos fármacos que tienen esas características también organolépticas o que son desagradables. Por eso también son fácilmente aceptados por los niños, por los ancianos, y son habitualmente prescritos en pediatría y en geriatría. Hay algunos que se prefieren más por sus sabores, por ejemplo el de regaliz, para enmascarar sabores salados de bromuros o de ioduros, y también sirve para disimular el sabor amargo de preparados que contienen vitaminas del complejo B, que también son bastante fuertes. Deben de ser conservados en esos frascos ámbar, porque eso ayuda a que cuando hay mucho calor o hay rayos solares no penetren, de forma que no desnaturalicen el jarabe mismo. Entonces, un buen jarabe es aquel que viene envasado en un frasco de vidrio ámbar. Veremos entonces ahora las formas líquidas que son heterogéneas, porque se pueden separar por filtración o por decantación. Tenemos las suspensiones y las emulsiones. Las suspensiones son mezclas formadas por un sólido en polvo o por pequeñas partículas no solubles, y a esa fase se le llama fase dispersa, que se dispersan en un medio líquido, y a esa fase se le llama dispersante o dispersora. Cuando uno de los componentes es líquido y los otros son sólidos suspendidos en la mezcla, son conocidos como suspensiones mecánicas, pero eso no tiene tanta relevancia terapéutica. Las partículas que se forman pueden ser microscópicas y de distintos tamaños, dependiendo del tipo de sustancia, del grado de solubilidad que tengan. En la mayoría de las formas farmacéuticas son de mediano tamaño. Así se puede ver cada vez que se dejan de utilizar, se dejan en reposo, que hay un decantamiento, un precipitado. Así que tienen que pasar siempre por esas fases de reconstitución, porque viene el polvo dentro del frasco y debe ser reconstituida con agua pura, y eso se le debe enfatizar al paciente, porque si utiliza agua contaminada o agua de la llave puede propiciar la proliferación de microorganismos. Y por otro lado tenemos las emulsiones, que son
sistemas dispersos ya formados por dos líquidos inmiscibles o que son difícilmente homogenizables. Aquí tenemos que se utiliza generalmente el aceite y el vinagre como intermediario para poder mezclar en algún grado el agua en donde están dispersos los principios activos. Aquí tenemos, estas pasan por una fase continua, luego la fase dispersa, al igual que las suspensiones, pero con aceite y vinagre para lograr esa emulsificación y lograr esos líquidos invisibles. Ambos tienen que agitarse antes de utilizarse, porque los principios activos tienden o a flotar en el caso de las emulsiones o a precipitarse en caso de las suspensiones. Las formas líquidas que nos restan por ver cada día son más utilizadas por pacientes de la tercera edad porque vienen de forma bastante concentrada. Así tenemos las gotas, que son soluciones, emulsiones o suspensiones con el fármaco bastante concentrado, disponible para ser administrado con un gotero. Tan así es la dosis concentrada que solo se necesitan muchas veces 4 gotas de un fármaco. En el caso de los niños muchas veces es gota por kilo lo que se llega a utilizar o gota por año de edad. Tenemos los elixir, que estas son soluciones hidroalcohólicas, el vehículo que transporta el fármaco, el principio activo, es alcohol de 20 a 50% o alcohol a 95 grados. Estas también son soluciones edulcoradas, pero no tan saturadas como un jarabe. De hecho, eso les da una gran ventaja porque no tienen tanta probabilidad de contaminarse con microorganismos. Tienen sustancias aromatizantes porque generalmente tienen que englobar sabores bastante fuertes como los de las vitaminas del complejo B. Tiene que usarse con bastante precaución en niños por el grado de alcohol que tiene, que es suficiente para alterar el sistema nervioso central, y por lo tanto no pueden utilizarse en pacientes en tratamiento para el alcoholismo porque una sola dosis puede revertir y el paciente puede recaer. Veremos ahora la vía sublingual. Para esta existen pocas formas farmacéuticas en sí, más que comprimidos. Esta es una vía bastante importante porque debido a su pequeña superficie de absorción nos entrega una rápida velocidad de absorción. Eso quiere decir que el fármaco va a hacer efecto en corto tiempo. Así, medicamentos como analgésicos, como antiparasitarios, como vitaminas, como algunos nitratos vasodilatadores, se van a poder utilizar por esta vía con mucha facilidad. Estos son comprimidos liofilizados o masticables también, pero quiere decir que ahí mismo en la mucosa empieza su proceso de absorción. Eso hace una gran diferencia porque no van a tener un efecto de primer paso hepático. También pueden administrarse gotas concentradas y aquí están también ansiolíticos como el clonazepam o diazepam y también algunos digitálicos como antes habíamos dicho como la digoxina. Estos son empleados en algunas insuficiencias cardíacas. Dentro de las ventajas y desventajas que pueden tener las formas farmacéuticas de la vía oral, tenemos que son bastante comunes y ofrecen una gran variedad. De un mismo medicamento como un diclofenaco o un ketorolaco podemos encontrar cápsulas con gránulos o con polvos, con cubierta gastroentérica, en grajeas, en perla, en liquid gel, y eso es muy importante para saber cuándo necesitamos entregar un fármaco con liberación controlada o liberación prolongada o de liberación rápida. Ofrecen bastante seguridad en el sentido de que es muy difícil lograr toxicidades con medicamentos por vía oral
no así con una intravenosa, que se requiere un antídoto a la mano para poder revertir los efectos adversos o tóxicos que pueda presentar. También ofrece una cómoda administración porque el paciente puede autoadministrarse el medicamento a menos de que tenga alteraciones de la conducta o obviamente sea un infante. También es bastante económico, con excepción de esas que son de liberación pulsátil, ya que tienen la mayoría nanotecnología y eso implica un costo. Dentro de las desventajas principales es su impacto sobre el sistema gastrointestinal, ya que producen irritación gástrica. No todas tienen ese sistema de cubierta gastroentérica o gastroresistente y por lo tanto también sufren inactivación por el mismo pH gástrico. También tienen una absorción irregular, ya que está influenciado por el vaciamiento gástrico del paciente, por el aumento del peristaltismo, si tiene vómitos. La gran mayoría también presenta o sufre efecto de primer paso, que quiere decir que cuando llega el duodeno a absorberse, este es atraído hacia el hígado, donde va a sufrir biotransformación, una biodegradación, y va a quedar inactivado, de forma que la biodisponibilidad del medicamento se ve reducida. También es influenciada por las interacciones alimenticias. Muchas son inactivadas por algunos alimentos, otras de hecho favorecen la absorción, pero la gran mayoría son inactivadas. De todas estas, la mejor es la sublingual, porque son más las ventajas que ofrece que las desventajas. Al no tener contacto con el sistema gastrodigestivo en sí, no produce irritación, no es inactivada por ningún pH gástrico, no es influenciada por ninguna absorción irregular, no tiene efecto de primer paso y no tiene interacciones alimenticias. Ojalá que muchas de las formas farmacéuticas fueran diseñadas para esta vía, principalmente las vitaminas. Y para terminar, tenemos las formas farmacéuticas para la vía rectal. Estas vienen dispuestas en forma de supositorios. Hay una gran variedad de tamaños y también de diferentes principios activos. Estas se deben de colocar en la ampolla rectal, preferiblemente utilizando un enema previo para limpiar el área y para que pueda tener una mejor capacidad de absorción, ya que solo penetra alrededor del 50%. De estas, la mayoría son útiles cuando hay un estado de intolerancia alimentaria o de intolerancia a la vía oral en general, o el paciente está en algún estado de coma, para administrar analgésicos, antipiréticos y antieméticos. Pero una de las desventajas es que tiene esa absorción irregular e incompleta, está condicionada por el peristaltismo, por hasta el grado de bacterias que hay en el área, comensales por supuesto, para que no degraden el mismo fármaco. Y aproximadamente el 50% de esta va a pasar al hígado y tener un efecto de primer paso, de eliminación. Así que la biodisponibilidad de esta vía rectal es bastante baja. Prácticamente algún 15% llegará a la zona, a la célula diana que se está buscando para su efecto farmacológico. Hemos terminado con la parte de la forma farmacéutica para la vía oral. Los siguientes objetivos que habíamos planteado al inicio de la clase están formulados como preguntas para que ustedes los desarrollen. Les estaré diciendo en la plataforma, en las actividades, las colgaré para que ustedes ingresen la tarea, ¿verdad?, contestando estas preguntas y obtengan su calificación. Esto muy aparte de los mapas que se habían
abordado para el parcial.